Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a contar la parte 2 de la cartelización de la industria litífera en la Argentina del litio. ¿Cómo fueron dándose los acontecimientos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo fueron desarrollándose esta articulación entre un supuesto de desarrollo y que todavía no se ve con claridad en las regiones? O sea, esto estamos hablando de las propias provincias que tienen el recurso y que son pioneras en base a esta asociación que conformaron ya por el 2020 que se llamaba la Mesa Nacional del Litio. Y donde las cámaras y también diferentes foros y seminarios articulaban este proceso de no declarar el litio un commodity. Algo que el mundo hoy por hoy ve con total transparencia de que el litio es un commodity por excelencia, porque tiene un mercado y que tiene justamente una escalabilidad muy importante en relación a la transición energética. Y todo esto fue conllevando a que la cámara que habíamos desarrollado, que había sido reutilizada y a su vez también puesta en el tapete como la que venía irrumpiendo el proceso de la transparencia, o sea, la que venía manifestando un proceso irruptivo en el tema de tokenizar activos mineros, ya en el 2020. Fuimos los primeros en hablar de tokenización de activos mineros sobre un modelo que se planificaría sobre la propia trazabilidad que representa un proceso industrial minero. O sea, esa información va a conllevar a que se pueda producir esa materia prima y esa materia prima tener justamente sustentabilidad y conectarse con una cadena de valor. Todo está relacionado con una cadena de valor, desde el punto de vista inicial hasta el punto de vista final. Y cuando hablábamos justamente de la cartelización de la industria minera en Argentina, veíamos cómo estaba el mapa nacional y cómo se estaba desarrollando esta cartelización de la industria que hoy básicamente es un monopolio. Y que obviamente un monopolio termina siendo lo que realmente destruye la competitividad. O sea, la verdad de la situación es que hoy Argentina exporta carbonato de litio y no puede superar ni las proyecciones ni tampoco las estimaciones que se habían puesto con bombos y platillos en notas y recortes periodísticos de algunos especialistas en energía que básicamente tenían un gran problema de la proyección y también de la caracterización de cómo se fue construyendo esta Argentina hoy por hoy. El Congreso de los Estados Unidos comprende con total transparencia que la manipulación fue por empresas chinas en función del precio y tenía una condición justamente para que se pueda justamente colonizar y obviamente cartelizar la industria minera nacional. Pero para que la gente comprenda esta situación, cómo estos datos están relacionados con la propia causa penal que presentó allá la Cámara, la 3309-2023, que es la subfacturación, y la justicia lo determinó. O sea, claramente hay una subfacturación donde la Argentina perdió 4.000 millones de dólares. ¿Qué le habíamos volcado al sistema ya en el 2020? Le habíamos volcado una cámara que defienda los precios, que permita la digitalización de los contratos, o sea, muestre al público qué es lo que se está vendiendo, qué carbonato de litio se está vendiendo. Si tienen su pureza y está claramente todo el proceso del cual hablábamos de la digitalización misma de ese contrato, una compra y una venta, no había otra cosa. Y para eso tiene que existir un precio internacional, que es el commodity. Y todo esto tiene que representar una gran valorización y también un gran impacto en las matrices económicas. Y también poder abastecer a la demanda interna, al desarrollo de baterías y al desarrollo de vehículos eléctricos, lo cual eso no existe en la Argentina. Entonces somos un país exportador de esas materias primas. Es un país totalmente cartelizado por la propia estructura que se desarrolló allá en el 2020 con una mesa nacional del litio y que después claramente
se fueron dando propagandas y anuncios en determinadas cámaras de hablar de transición energética cuando verdaderamente no existía ni la formación del precio nacional y las compañías estaban subfacturando el precio del carbonato de litio. Un hecho grave, un delito. Más con todos los beneficios impositivos que tienen las compañías mineras, entendiendo que es una actividad de riesgo y comprendiendo claramente lo importante que es que el Estado pueda conllevar a una actividad tan importante como la minería, pero acá el punto es poner reglas claras, transparencia, y esto nunca sucedió en el país. Y todo esto estaba relacionado con un plan del cual grandes inversiones, supuestamente, deberían haber ingresado al país, donde hay anuncios y también recortes periodísticos donde anuncian miles y miles de millones de dólares que no se ven reflejados en los balances, porque las empresas no presentan sus balances, no están obligadas, porque no cotizan, no hay un mercado de capitales que pueda establecer, o sea, formalmente cotizar esas compañías en la Argentina. Bueno, una de las propuestas que también habíamos hecho allá en el 2020, donde terminaron algunos copiando un modelo que no tiene nada que ver con el desarrollo constructivo de un mercado. Y ahí nació en el 2020 el mercado de metales y futuros, un mercado de metales que habíamos creado para justamente dar la formación de los precios, para que esos bienes de cambio, para que la gente comprenda, esos bienes de cambio futuros que las compañías van a procesar y van a producir, que es parte de su negocio, tenga un valor digital, un valor real, un valor de mercado, un valor competitivo, que lo brinda claramente un mercado, y conectado con diferentes sectores de los mercados internacionales. Hoy el litio cotiza en Shanghái, en Londres, y construir un mercado latinoamericano era de vital importancia. ¿Para qué? Para ser transformador de precios, para poder justamente volcar la transparencia de esos precios y que la propia oferta, claramente, y la estructura de la demanda local tenga la capacidad de poder comprar ese carbonato de litio y tener un equilibrio entre las exportaciones y la construcción o transformación de materias primas regionales. Y eso no sucedió. Se exportó el 100% de lo que se producía. O sea, ese 100% del producido se exportaba principalmente el 80% a China y después a otros países como España, como México, como en este caso Estados Unidos, en menor proporción, pero quiero que se entienda la temática de cómo se fueron articulando estos temas y cómo la casta y el status quo político opera en contra de la innovación tecnológica y también arbitrariamente toma decisiones y suspende arbitrariamente decisiones y proyectos que son importantes para el país. Y toda esta información que están los recortes periodísticos que nosotros en aquellos tiempos publicábamos, la transparencia del mercado, la construcción del valor, la formación del precio, la construcción de un mercado, el índice de carbonato de litio, porque claramente la tecnología nos da la trazabilidad, esta información que es imposible de violar, o sea, imposible de hackear. Y toda esa información la volcábamos a todos lados para que tengamos una mayor conectividad, sin tener en cuenta el escenario político, o sea, de diferentes colores políticos. Acá estamos hablando del desarrollo del país. Y en aquellos tiempos, cuando nosotros presentamos que el litio era un commodity, la Mesa Nacional del Litio, con sus seminarios y con otras cámaras locales e internacionales, que como puede ser la Cámara Internacional del Litio, decían que el litio no era un commodity. Producto por lo cual la subfacturación dio origen en la Argentina, pero nuestro vecino, nuestro aliado en el triángulo del litio entre Argentina, Chile y Bolivia, en este caso Chile, que tenía un modelo exportador muy interesante, exportaba mucho más y lo declaraba commodity. La Argentina no, porque tenía 32 proyectos mineros en etapas de diferentes matices, pero principalmente eran dos en ese momento, en el 2022 hasta el 2023, las que exportaban carbonato de litio.
y después terminó anexándose otra compañía más para tener 3 compañías a finales de este año, o sea, el 2025, exportando litio, que dicen ser los principales exportadores del carbonato de litio. La verdad que vamos a los permisos de embarque y no están así. Tendrían que visualizar correctamente las exportaciones de Argentina en este ejercicio 2025 para entender que ninguno se salva del relato que establecieron los medios periodísticos, como también los diferentes sectores ensobrados, como dice nuestro presidente en este caso, y la situación se vio agravada en un montón de escenarios, principalmente en la falta de inversión y en un modelo que después, con la propia modificación de la ley minera, de régimen de actividad minera para los beneficios fiscales, se vio conectado con un RIGI. Pero para no irme del tema y volver a la situación para que la gente pueda tener un mapa, una hoja de ruta de la situación, de cómo fueron cartelizando la industria, claramente toda esa estructura de formación del precio, la poca transparencia de los estados contables, de los balances más que nada de las compañías, nadie se animaba a decir nada, simplemente hablaban relatos de que la Argentina exportaba, tenía una proyección de exportación, un ingreso de divisas que era todo ficticio, era un relato. Y claramente ese relato tiene una implicancia directa sobre los mercados extranjeros, donde las compañías que hoy por hoy están en Argentina cotizan, levantando sus acciones sobre modelos, básicamente, de decir que el litio no es un commodity. Y decir eso es como decir que la compañía que cotiza en un mercado no tiene transparencia sobre la estructura de valor. O sea, si yo soy una empresa que cotiza en un mercado de capitales y digo que mi materia prima no es un commodity, bueno, claramente deberíamos revisar los balances porque todo el efecto que genera un bien de cambio que está evaluado como un commodity y que representa una estructura dentro de un mercado internacional es muy importante sobre la proyección y sobre el futuro de esa compañía, de cómo se va a proyectar su rentabilidad, rentabilidad que buscan los inversores y que los mercados regulados deberían empezar a tener en cuenta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que todo este relato armado por funcionarios y por gobernadores y por el sector político, nosotros en el año 2023 lo informamos al Congreso Nacional. Están los datos. Y no quiero ir mucho más en profundidad porque hay una causa abierta y no quiero revelar el secreto del sumario, porque soy la parte denunciada. Entonces, el punto es que la Argentina, sobre la situación, que lo que se conoce para no complicar una investigación, lo que se conoce y lo que es de público conocimiento es que subfacturó el precio del carbonato de litio, perdió en Argentina 4.000 millones de dólares. Esto representa menos escuelas, menos hospitales, menos aumento a los jubilados, menos aumentos a los maestros, o sea, todo lo que está relacionado a lo que genera la industria litífera o la industria minera al país, a la gente común. Y esto es lo que bloquearon, para que el mundo entienda. Bloquearon esto, que a la estructura o a los modelos que nosotros propusimos, nos atacaron, utilizando los mecanismos reguladores y mintiendo en todo lo que es el proceso de construcción de un modelo de tokenización. Lo grave a todo esto es cómo mintieron y cómo especulan. Y puedo dar datos que están relacionados con información concreta sobre los estados contables y sobre lo que dice una secretaría sobre el plan de inversión que debería controlar los ingresos y, obviamente, el ingreso de capital sobre una inversión extranjera proveniente de países que estén desarrollando la minería en la Argentina. Y está muy bien, pero lo importante es que esos beneficios y ese potencial de aporte de capital quede en el país
y se pueda generar un desarrollo de sostenibilidad y de crecimiento. No que quede a un sector reducido y que quede cartelizado por los cánones que terminan pagando las compañías mineras, de que después dicen que por ahí no existe litio, pero pagan cánones mineros que están relacionados con la prospección, para que la gente entienda que es la parte inicial de ese mineral por lo cual fue aprobado ese proyecto. Entonces, ahí es donde vemos un cambio de escenario, más allá con lo que dice el Congreso de los Estados Unidos de la manipulación del precio del carbonato de litio por parte de China, algo que veníamos hablando hace 5 años, y ningún medio decía algo. Medios energéticos, medios mineros, todos cartelizados, con informaciones que están obviamente dirigidas y operativas frente a un solo modelo extractivo, que es este que les acabo de explicar. Pero que se sacan la fotito y que dan premios y obviamente no tienen ningún impacto social porque en definitiva la minería no está dejando absolutamente nada en Argentina. Y este es el punto, porque el mercado de metales, que nosotros pusimos la propuesta y la llevamos a través de una ley, que es la 2403/2023, presentada con la senadora Vega de La Rioja, no se trató y no se habló, se lo sepultó, se lo atacó a través de la Comisión Nacional de Valores en un proceso donde la minería tenía la capacidad de poder captar grandes planteos de innovación y tecnología para mayor trazabilidad y mayor aceptación social, porque cuando la gente no conoce, no tiene aceptación social. Y esto es lo que fue conllevando de por qué el mercado de metales fue obviamente perseguido, bloqueado por la propia casta minera y por el propio status quo. Y quizás este video quede en la historia, pero el producto final es que la Argentina terminó cartelizando la industria y el punto es que el potencial minero se diluye si no tenemos la formación de precios y podemos declarar la competitividad. Nadie es competitivo si no tenemos la misma igualdad o el mismo inicio. Hay una desigualdad en las estructuras y eso es lo que básicamente el mercado se transforma no competitivo. Entonces acá el punto es cómo fueron dándose esos argumentos de parte de la propia casta y el status quo cuando nosotros presentamos el proyecto de ley que está en el Congreso Nacional. Y ese proyecto de ley justamente identificaba la creación de un mercado de metales, la transparencia, la formación de precios. Todo estaba relacionado con el mapa de la tokenización y de la propia trazabilidad blockchain. Y la importancia de eso estaba resumido en que el ciudadano argentino tenía la visibilidad de lo que estaba pasando sobre un activo minero, no sobre relatos que no están fundados y que no tienen ningún tipo de impacto social, porque claramente la Argentina sigue siendo pobre y cada vez más pobre, pero producto de esta inconsistencia, de esta poca trazabilidad y de esta poca visibilidad. Esto es lo que representó el ataque de parte de la status quo y de las propias cámaras mineras nacionales y en combinación con otra cámara internacional que hablan de transición energética, cuando verdaderamente la Argentina es un modelo exportador y no tiene capacidad absoluta de ser transformadores en materias primas, porque no tiene un mercado. Porque la participación de las provincias debería ser parte de la tipificación del producto de esa materia prima, clasificar y poder justamente comercializar en un mercado donde fije precio y donde Argentina ponga su valor y un mercado real latinoamericano. Esto es lo que atacaron. Atacaron esto y hoy el Congreso norteamericano entiende la importancia de cómo manipularon los precios,
las empresas chinas, cómo se manipuló todo este proceso y cómo fueron dándose los hechos de la subfacturación. Y acá está el quid de la cuestión. La situación se va a ir agravando porque se va a ir dando a conocer más de todo lo que la Argentina perdió en base a esta subfacturación y contrabando del carbonato de litio. También se va a dar a conocer cómo las cámaras articulan esos procesos para convalidar una cartelización industrial, donde van a los foros y hablan de la importancia de la industria minera, pero no nos importa el desarrollo sostenible que genere empleo y que genere la capacidad de hacer crecer a la provincia. Les importa seguir haciendo lo que están haciendo, subfacturando. Y este es lo grave de todo esto. Entonces, cuando hablamos de la cartelización de la industria litífera, fue producto de toda una etapa no solamente política, sino también del status quo y de la propia casta minera, que lo que hizo fue justamente utilizar todo ese poder que tiene para silenciar. Y el Estado debería haber dado una respuesta mucho más clara y transparente. Esto es muy claro de lo que estoy hablando, porque nadie puede ser bloqueado por presentar un proyecto nacional y puede ser juzgado por un proyecto nacional y puede ser obviamente tomado en determinados foros o suspendido en determinados foros, para hablar claramente, por querer llevar un proyecto nacional de trazabilidad y transparencia de lo que representa un mercado para la Argentina, en el cual impacte directamente en la región, en las provincias y le dé empleo a la cantidad de gente que hoy está sin trabajo. Y claramente todo este punto es lo que conllevó a que el mercado de metales sea perseguido, sea bloqueado y sea, obviamente, sea tomado en forma ridícula por parte de algunos periodistas y de gente que está relacionado con ese aparato o anclaje de poder, que están parados en los puestos de esos funcionarios, que obviamente siguen sin entender y comprender lo que representa la tokenización de los activos mineros. Esto es lo grave. Y vuelcan a través de una ley que la gente no entiende. El mercado de capitales está regulado por una ley de mercado de capitales y hay un punto clave, artículo 2 de la ley, valor no negociable. Es un mensaje que estoy dando a los que siguen hablando y siguen opinando, porque tenemos libertad, pero opinar con fundamentos, con pruebas y con hechos, porque realmente la justicia argentina está investigando y está avanzando sobre la verdad. Así que espero que les haya gustado esta parte 2 de la cartelización de la industria minera. Va a seguir todo este proceso, vamos a seguir aportando más pruebas, vamos a seguir explicándoles sobre lo que representa la mano visible de la trazabilidad blockchain, que es un libro que escribí sobre lo que es la tokenización, porque el regulador argentino todavía no lo entiende y escriben resoluciones para, obviamente, tokenizar el mercado de capitales, y no nació la blockchain para tokenizar mercados de capitales, nació para democratizar la economía, señores. Ese es el punto fundamental. La propia democratización es un pacto entre el Estado, los ciudadanos y el win-win entre todos. Y realmente no entender eso, no entender lo que es la tecnología. Entonces, espero que te haya gustado este video y seguirme en el canal. Va a haber mucho más y claramente todo este aporte lo estamos dando a conocer a través de estas redes. Muchas gracias y que tengan un excelente día.